La mente humana sigue siendo un misterio enorme, por mucho que ahora se estudien las zonas del cerebro y su relación con los diferentes sentidos y capacidades básicas. Hay algo muy útil en ella, sin duda, pero todavía hay amplias zonas misteriosas cerebrales cuya función no se conoce. Las capacidades subjetivas del cerebro están a una falta de mayor exploración y de más estudios. El hombre posee una super máquina innata y se entrenará sus espectaculares capacidades, y así nos acercaremos bastante a una idea de superhombre. Por desgracia, de momento la atención social no se ha dirigido a explorar nuestras percepciones psíquicas, sino que ha preferido las máquinas. Nuestras habilidades mentales no son rentables, pero en cambio nos muestran mundos sutiles que parecían inaccesibles. Hacernos conscientes y adueñarnos de nuestras fantásticas habilidades es algo muy importante para la autoestima y el amor por uno mismo. Cuando pensamos en un objeto, creemos que tiene tamaño, forma, color, peso propio y que se encuentra en un lugar concreto. Si tiras una pelota de un determinado peso con una fuerza determinada y un ángulo concreto, podrás calcular a dónde va a ir a parar. Esta es nuestra visión intuitiva. En la visión de la física cuántica, las partículas subatómicas pueden comportarse como partículas o como ondas. Las partículas no tienen una posición determinada, pueden estar en múltiples estados simultáneamente y se distribuyen según funciones de onda calculadas en términos de probabilidades de posiciones-ubicaciones. Solo cuando hay una interacción es cuando se colapsa, lo que origina un cambio discreto, no continuo y aleatorio en el estado, pudiendo determinar entonces su localización. Así puede ser onda y también ser partícula, a condición de que ocurra una interacción. La atención es un proceso cognitivo que prioriza algunos estímulos e ignora otros, aparte de mantener y procesar información. Puedes pasar 20 años pasando delante de un edificio enorme que si no le has puesto atención simplemente no existe en tu conciencia. La atención también interacciona con el mundo interior y con el que nos rodea. Fijarte en algo es el abracadabra para que una realidad colapse dentro de ti. Sin esta interacción, el objeto, persona, lugar, sentimiento o sensación simplemente no existen. La atención es una percepción intencionada que hace real aquello sobre lo que se posa. Hay evidencia de que la mente altera el comportamiento de lo muy pequeño y que con una mente entrenada, como en el caso de los monjes tibetanos, la influencia es mayor. Si aplicas esto a nuestra mente, puedes aceptar que tu manera de pensar tenga poder sobre la vida que creas, aparte de influir en el cuerpo a nivel fisiológico. Hay también altas probabilidades de que atraigas aquello con lo que sintonicen tus pensamientos. Si colocas la atención en tu mundo interno, eres capaz de saltar con tu imaginación de un lugar a otro, sin parar en ningún punto concreto. Es verdad que no vemos los objetos en diferentes ubicaciones a la vez como las partículas subatómicas, pero el psiquismo es capaz de percibir la totalidad. Puede ocurrir que llegue una información arcaica dando solución a un problema al que dabas vueltas. Según nuestra mente esté en un estado de atención focalizada o difusa, va a darte una información distinta. La atención difusa te dará una información general, muy propicia para percepciones extrasensoriales o información subliminal. Se propicia en el estado meditativo cuando el pensamiento deja de interferir. Es conocida y comprobable la ley que afirma que la energía sigue el pensamiento, o sea, la energía sigue la atención. Entonces, en cada cosa en la que pones atención, pones energía. Si tu atención se centra en dificultades, enfermedades y errores, van a aparecer de manera continua. En cambio, si tu atención está fijada en soluciones, aparecerán en tu mente simplemente porque lo estás energizando. Si ves la vida como un drama, así será.
Si la ves como un juego, una aventura, un desafío, así lo vas a vivir. La atención es la llave maestra para la felicidad o infortunio. Es la llave para cambiar tu realidad. Los neurocientíficos han tratado de estimar el número de pensamientos que una persona tiene en un día mediante el registro de la actividad cerebral y la actividad cognitiva. Estiman varias decenas de millares que suelen repetirse día tras día y con un gran porcentaje negativo. ¿Cuántos de tus pensamientos se materializan? ¿Cuántos son constructivos y cuántos negativos? ¿Cuántos son realmente tuyos? Para que colapsen, hace falta que la atención los mantenga enfocados. Necesitan un motivo para perseverar que suele ser de índole emocional. Es un fenómeno que ocurre cuando dos o más partículas subatómicas quedan entrelazadas en una relación particular entre sí, que se mantiene aunque estén separadas por grandes distancias. Como si todo el sistema obedeciera a una onda única. Si las partículas X y B estuvieran entrelazadas y medimos la propiedad de X, inmediatamente sabríamos la propiedad de B, porque están vinculadas. Esto se ha comprobado midiendo la dirección de su giro, spin, de modo que el cambio en una provoca un cambio contrario en la otra. Si una gira en un sentido, la otra girará en el opuesto. Esta propiedad suele denominarse no localidad o acción a distancia, y todavía no se ha podido explicar cómo funciona, por lo que es uno de los temas más enigmáticos. Sin embargo, los ordenadores cuánticos existen gracias al entrelazamiento. Albert Einstein, Boris Podolsky y Nathan Rosen, en 1935, en un artículo titulado Can Quantum Mechanical Description of Physical Reality be Considered Complete?, publicado en Psychical Review, cuestionaron la teoría cuántica con su famosa paradoja EPR, aunque es más una crítica que una paradoja, acusándola de ser una teoría incompleta. Criticaron la no localidad, esta acción a distancia, y el problema de medición, pues no se puede conocer las propiedades presentes en un sistema, dado que el sistema cambia de forma incontrolable durante el proceso de medición, por lo que solo se pueden calcular las probabilidades de obtener un resultado y otro. Esta formulación provocó grandes debates sobre cómo interpretar la nueva teoría. El teorema de John Bell mostró posteriormente que variables ocultas locales hacen que las predicciones de la mecánica cuántica no puedan ser reproducidas por las teorías clásicas, y tenemos que vivir en la indeterminación. Trayendo el entrelazamiento a la psicología, esta acción a distancia recuerda mucho la unión de almas. En terapia se constata innumerables veces cómo una relación rota hace muchos años sigue influyendo poderosamente en el psiquismo de la persona. Sea esta una relación sentimental, de amistad, familiar o de trabajo, sigue ahí, independientemente de los años y de la distancia. El impacto perdura aunque la persona no haya tenido ninguna noticia del otro pasados muchos años. El rencor es mutuo, la añoranza también suele serlo, así como el cariño y la nostalgia. Además, otro aspecto se asemeja al entrelazamiento, cuando las emociones hacia la persona cambian profundamente y de verdad, el otro lo percibe. Un perdón sentido en profundidad y con el corazón cambia el tipo de relación por completo. Es muy común, cuando estos cambios emocionales ocurren, que de repente se reciban noticias o una llamada de teléfono o un encuentro fortuito con el otro. Muchas veces, como algo similar ocurre también en el contexto del alma familiar. Las familias se ven profundamente afectadas por lo que pasa con cada individuo del grupo. Cuando un elemento de la familia es triunfador, generoso, protector y proveedor, todos se sienten seguros. Igualmente, si uno de los individuos de la familia tiene problemas mentales o físicos, todo el grupo queda emocionalmente afectado. Todos lo sienten cuando el grupo pasa por una experiencia conjunta dolorosa o amorosa, con independencia de la distancia a la que se encuentren. Cuando se trabaja con los ancestros, vemos cómo se mantienen en el tiempo influencias, experiencias vividas por antepasados,
que nunca hemos conocido ni conoceremos jamás. A veces pasan 2 o 3 generaciones y sigue la influencia de un acontecimiento en los descendientes. También a nivel físico, una hambruna puede debilitar un órgano particular y los descendientes siguen con esta fragilidad específica tiempo después. A nivel psicológico, un acontecimiento traumático como una guerra, una ruina, un terremoto o una inundación dejan huellas detectables en los descendientes. También hay fechas que quedan marcadas en el alma de la familia, que pasa por un fortalecimiento o una fragilización ese día, en función de si ese acontecimiento fue destructivo o constructivo. Son frecuentes los casos en que una persona repite lo que ha sentido y vivido un ancestro que ni siquiera ha conocido. ¿No es esto un entrelazamiento? Este proceso se llama epigenética, en virtud del cual la expresión de los genes se modifica sin que se produzca un cambio en el código del ADN. Estos cambios epigenéticos se pueden transmitir a las generaciones posteriores con enormes implicaciones. También es bien sabido cómo entre las parejas existen alianzas inconscientes que perduran en el tiempo. Cuántas veces fallece uno y muy poco tiempo después fallece su pareja. Un momento de especial intensidad amorosa sigue presente en el tiempo, aunque las personas ya no estén juntas, dejando huellas en la personalidad del otro. Las noticias impactan. Al saber algo del otro se produce una reacción interna, puesto que el otro sigue siendo un punto de referencia psíquico importante. Donde más se observa este entrelazamiento de almas o de energías es entre padres e hijos. Es tal el grado de conexión que se pueden sentir uno al otro aunque se hallen a una enorme distancia. Aquí tenemos, pues, parecidos muy importantes entre lo que ocurre entre las minúsculas partículas y en el mundo que vemos, oímos y tocamos. Es interesante resaltar que Carl Jung decía que la realidad externa puede aparecer desconectada, como personas en diferentes partes del mundo, pero sus psiques están conectadas. La superposición cuántica y el entrelazamiento se relacionan, pues la superposición conlleva la existencia del entrelazamiento. La superposición cuántica es una propiedad de la mecánica cuántica, en la que dos cosas pueden ser o estar al mismo tiempo en dos estados, condiciones o situaciones. Algo absurdo a los ojos de la mecánica clásica y de la lógica común. Diríamos que un electrón tiene al mismo tiempo un giro, spin, en un sentido pero también en el sentido contrario, o que un foco puede estar encendido y apagado al mismo tiempo. Hay una metáfora clásica de la superposición, el gato de Schrödinger, que sugiere que imaginemos un gato en una caja cerrada en la cual hay un mecanismo que va a soltar un gas venenoso, según ocurra o no un determinado evento subatómico. Estadísticamente existen dos posibilidades, que se libere el veneno o que no. Hasta que se abra la caja, el gato va a estar en un estado de superposición, vivo y muerto al mismo tiempo. No hay forma de preverlo, solo al abrir la caja se sabrá lo que ha ocurrido a nivel subatómico. Un ejemplo muy claro sería pedir a cada una de las personas que conforman un grupo que saque una moneda y la lance al aire, haciéndola girar velozmente, hasta volver a caer en su mano después de unos segundos. Mientras la moneda está girando en el aire, podemos decir que está en superposición. Es cara y es cruz al mismo tiempo. Cuando cae en la palma de la mano y es atrapada, el sistema ha colapsado, pues al ver si es cara o cruz se rompe el estado de superposición. Cuando una partícula subatómica gira en un sentido y en el contrario al mismo tiempo, está en un estado de superposición cuántica. En el preciso instante en que observo su estado y detecto si el spin está hacia arriba o hacia abajo, se colapsa el sistema. Observar, ver o medir el estado cuántico hace aparecer una de las posibles configuraciones. Este fenómeno ha sido demostrado a través de diversos experimentos, como ya mencionamos la doble rendija. Es más fácil entender este fenómeno si imaginamos la materia siendo expresada como ondas, ya que a diferencia de la materia puede sumarse o cancelarse.
Esto se puede observar en la superposición de ondas en la superficie del agua al caer gotas sobre ella. Es decir, cuando coinciden dos crestas de olas, la superficie se elevará mucho. De igual forma, donde hay dos valles, veremos una depresión. Y en el caso de que una cresta coincida con un valle, la suma de las ondas provocará una cancelación. Dicho con simplicidad, la superposición ocurre cuando la onda que está en una fase se encuentra con otra en la misma fase, produciendo una onda más intensa. Si se encuentran en fases opuestas, se neutralizan. Si buscamos un símil con el inconsciente, basta que nos coloquemos mentalmente en medio de una multitud. Si se juntan muchas personas con un fin común y una ideología similar, podemos sentir el impacto energético que se produce, la suma de las energías en la misma frecuencia y la potencia que se origina. Igualmente, cuando encuentras a alguien que tiene una opinión opuesta a la tuya, probablemente vas a sopesar nuevos puntos de vista y puede que baje tu convicción. Asimismo, cuando tienes seguridad en algo y tu mente siente que está en coherencia, hay mucha energía disponible. Cuando hay un conflicto entre dos ideas y sigue girando alrededor de un tema pendiente, baja el nivel de energía. Si dudas entre dos posibilidades, no actúas. El principio de incertidumbre fue formulado por Werner Heisenberg en 1927, quien postulaba que es imposible conocer con precisión ciertos pares de variables físicas como la posición y el movimiento lineal de una partícula al mismo tiempo, debido a su naturaleza ondulatoria. O sea, cuando se determina con más certeza la posición de una partícula, menos se conoce su masa y velocidad, y al revés, siempre una será imprecisa. No se puede evitar este error de cálculo inicial, por muy sofisticados que sean los aparatos de medición. Y por ello el conocimiento solo se puede basar en probabilidades y no podemos asignarle a una partícula una trayectoria definida con exactitud. De ahí que no se sabe si el gato vive o no. La incertidumbre está muy presente en nuestra cotidianidad. Si es el inconsciente el que nos lleva, cosa de la que hoy en día ya no podemos dudar, ¿tenemos una idea exacta de a dónde nos lleva? Al realizar una acción, ¿sabes con exactitud el tiempo que vas a invertir en ella? Los imprevistos que pueden ocurrir. Isaac Newton, de repente, se fijó en una manzana que cayó de un árbol y de este hecho fortuito nació toda su teoría. No hay algo más incierto que el rumbo que marca lo inconsciente. ¿Sabes lo que va a ocurrir antes de hacer algo? ¿Cuáles son las razones ocultas que te han llevado a hacer ciertas cosas? Una vez una chica se fue a una entrevista, creyendo que aquel trabajo era perfecto para ella, y se llevó una enorme decepción cuando el chico que la entrevistó no se lo dio. Sin embargo, la invitó con un café, y hoy son padres de 2 preciosos niños. ¿Pudo saber las consecuencias de esta visita? ¿Pudo prever algo? La cuántica seguirá sus leyes y el inconsciente las suyas. Ambas presentan muchas dificultades para ser previstas y controladas. Las leyes del inconsciente son misteriosas y lejanas. De esto se deduce que todas las leyes naturales que se conocen hasta ahora, podemos decir que las cuánticas son las que mejor explican el comportamiento del inconsciente. Cuando miramos y analizamos las cosas mentalmente, las modificamos. Una técnica de sanación que funciona muy bien consiste solo en imaginar que una parte de tu conciencia se materializa en un alguien pequeñito, un personajillo que entra en tu cuerpo y va a observar de cerca el lugar físico donde se encuentra tu disgusto o tu tristeza. Vas a ver que el mero hecho de observar hace que cambie la calidad del sentimiento. Igual que la ciencia va ampliando sus modelos y lo que vale hoy puede no valer mañana, porque un elemento nuevo exige un modelo más amplio, así pasa también con nuestro psiquismo. Es como cuando subes una montaña abajo tienes un panorama. A medida que vas subiendo se van añadiendo nuevos elementos y los anteriores van perdiendo protagonismo y pasan a ser solo un elemento más.
Cuando llegas a la cima, sigue estando todo lo que viste anteriormente, pero ha perdido importancia ante la grandeza de una fascinante visión panorámica de 360 grados. Terapia significa actualizar el modelo mental. Con una mente expandida verás una realidad mucho más flexible, sin verdades anquilosadas y cristalizadas, además de adquirir la capacidad para ir conociendo dimensiones más profundas, como el famoso ejemplo de vivir en un palacio, pero habitar un cuartucho, sin atreverte a ir descubriendo toda la amplitud de tu morada. Vivir es ser capaz de experimentar todas las posibilidades. Veamos qué es el efecto túnel. Es uno de los efectos más enigmáticos. Esencialmente es la demostración de que una partícula puede atravesar una barrera de potencial cuando, para hacerlo, requeriría más energía de la que posee. Para la física clásica esto es inviable, porque la partícula rebotaría como una pelota de frontón. Sin embargo, su carácter ondulatorio permite que, en lugar de rebotar, tenga cierta posibilidad de desplazarse al otro lado de la barrera. El efecto túnel contradice también la intuición natural. Es como si te despidieras de una persona a los pies de un lado de la montaña y acto seguido subieras a su cima y volvieras a bajar. Cuando llegaras a los pies del otro lado de la montaña te encontrarías con que ya llegó ahí antes que tú, como si hubiera pasado por un túnel que conecta directamente el lugar donde la dejaste con el lugar al que acabas de llegar. Solo que este túnel no existe. Evidentemente, con nuestros sentidos conocidos no podemos conseguir nada que se le asemeje. No podemos atravesar paredes con nuestro cuerpo. Sin embargo, nuestra mente sí que tiene unas capacidades que se asemejan a este efecto. En estados ampliados de conciencia, a veces en experiencias cercanas a la muerte o enfermedades graves, en momentos de enorme intensidad, la mente se desprende y puede viajar donde le plazca, atravesando cualquier obstáculo. Había una persona que de pequeña pasaba horas sentada en la ventana esperando que su padre la viniera a buscar. Como se aburría, empezó a entrenar su mente para divertirse y decidió visitar mentalmente lugares que no conocía. Llegó a desarrollar esta facultad de tal manera que de adulta podía viajar mentalmente a lugares y describirlos con detalle. Se le preguntó qué color tenía la manta que cubría su cama y contestó acertadamente. También otra persona dio testimonio de que se desdobló mente y cuerpo en un momento de fiebre muy alta y pudo ver lo que pasaba en la habitación de al lado entre sus familiares y también lo que estaba pasando con su cuerpo y las personas que la atendían. Igual que con las partículas, estas cosas suceden raramente, pero contamos con demasiados testimonios de gente muy dispar como para dudar de su veracidad. Como en terapia las personas suelen compartir experiencias que callan normalmente, podemos concluir que este tipo de experiencias ocurren con más frecuencia de lo que creemos. No son experiencias que se comparten socialmente porque no son vistos como estados expandidos de conciencia, sino como rarezas o patologías. ¿Cuántas veces el inconsciente te lleva a la solución sin mostrarte el camino? Esto nos puede pasar muchas veces, de estar pensando en cómo resolver una problemática antes de dormir y al despertar ver con toda claridad cuál es el camino. Aparece un vislumbre de un detalle al que no le habíamos dado importancia, y como por arte de magia todo parece encajar. Y al aplicarlo, funciona. En la actualidad hay una técnica llamada VEO, B corta E O, que también rompe las leyes conocidas. Funciona básicamente en niños, pero algunos adultos también lo logran. Se trata de leer libros sin usar los ojos. Una vez una niña, con los ojos completamente tapados, leía un libro con fluidez. Una persona le dio un libro suyo distinto y la niña siguió leyendo. Cuando pusieron el libro detrás de su cabeza, seguía leyendo. ¿Qué pasaría si todos entrenáramos nuestras capacidades dormidas? El creador de esa técnica, el Dr. Grimberg Silberbaum, cuenta en su libro que al activar las capacidades extrasensoriales de los niños en un colegio tuvo que parar su investigación
porque los padres se quejaron de que sus hijos empezaron a leer sus pensamientos. Esta es una de las grandes diferencias entre la psicología tradicional y la transpersonal. Para lo transpersonal, este tipo de cosas son objeto de estudio y no son descartadas como algo imposible. Algo muy parecido a la física cuántica, que tiene tantos postulados que nos dejan atónitos. Así como Einstein descartó la teoría cuántica en un principio, pero una vez que entramos en estos terrenos, el entrenamiento de la mente puede llevarte a unos lugares insospechados y de gran poder energético. Una chica que entrenó su mente, como dijimos, esperando a su padre, y no tuvo que pasar por ningún trauma ni accidente para atravesar la materia con su mente. Solo la entrenó de forma consistente, ya que su padre raras veces apareció. Sin duda, en una capacidad normal y natural de la mente que no exploramos ni entrenamos y por ello desconocemos y negamos. Evidentemente y con razón, el ser humano tiene miedo de todo lo que desconoce. Queremos reducir el mundo y la verdad a lo que muestran los sentidos, desatendiendo lo que no registran. ¿Cómo sería la humanidad si entrenáramos nuestras capacidades desde pequeños? ¿Hasta dónde podría llegar la raza humana? Al final de cuentas, la espiritualidad es la exploración de estos mundos y la idea de que algo mayor rige nuestras vidas. Obviamente hay leyes que rigen el mundo de la materia y hay leyes que rigen otros mundos. La física cuántica ha sacado a la luz algunas de estas leyes, pero ciertamente quedan muchas por descubrir. A fin de cuentas, mientras tenemos un cuerpo físico, nos encontramos en casa en el mundo material, pero ¿cuáles son los otros mundos donde están los que ya no están aquí y al que iremos algún día? Considerar solo el mundo que vemos sería negar el comportamiento de las nanopartículas, sería ignorar que nuestro cuerpo está ocupado casi completamente por bacterias o que en nuestra piel hay colonias de ácaros. Negar mundos alternativos es negar las leyes del orden planetario y cósmico. En un periódico dijeron que los porcentajes realmente jocosos de nuestro genoma son que compartimos más del 90% con el chimpancé, algo que puede parecer más natural, pero también el mismo porcentaje con la mosca española y con el plátano. Ya sabemos que compartimos un 99% con el cerdo, al que tanto se maltrata. En fin, no somos nadie. Mira el cielo y vas a ver el infinito.